Soy el detective Michael Phillips. Me especializo en casos de niños desaparecidos y soy bastante bueno en ello. Uno de los mejores del país. Llevo más de una década haciendo esto y he documentado cada detalle de todos mis casos por razones legales obvias y para que los padres o tutores preocupados puedan leerlos si así lo desean. He trabajado en este lado de la investigación privada durante muchos años y, como suele suceder, un niño desaparece, los padres adinerados envían a alguien a buscarlo, lo encuentran en los lugares habituales y lo traen de vuelta, probablemente molesto. A veces hay casos en los que un niño es secuestrado de un parque o un automóvil. Estos pueden complicarse, ya que la tasa de retorno del niño disminuye drásticamente y, aunque lo encuentres, puede que no esté en las mismas condiciones en las que se fue. Claro, te sientes bastante bien cuando reúnes a un niño con sus amorosos padres, lágrimas corriendo por sus rostros, y puede que también se te humedezcan los ojos, pero de cualquier manera te pagan, aunque no el precio completo, pero sigue pagando las cuentas. Puede sonar un poco frío, pero tienes que distanciarte de todo, ¿sabes? Si dejas que te afecte, no podrás continuar. Pero si no lo haces, te quedarás sin nada. No durarás mucho en este trabajo porque las cosas que he visto son como mirar en el abismo más profundo de la humanidad. Todos saben que está ahí, por las historias terribles que ves en las noticias y en las lecciones de historia. Escuchas sobre muchas malas acciones que los humanos hacen casi a diario, pero cuando lo ves en persona, no en alguna foto borrosa, sino en persona, te aseguro que podrás verlo. Puedes soportarlo o no. Una de las peores partes del trabajo no es necesariamente el horror o la escena del crimen, sino tener que mirar al cliente a los ojos y contarle todo lo que sabes. Cuando describes las peores cosas que le pueden pasar a un hijo o a una madre, eso realmente te afecta. El sentimiento que tienes cuando empatizas subconscientemente, sintiendo lo que ellos sienten, esa sensación de esperanza, la esperanza de que tal vez puedas ver a tu hijo de nuevo, sentado bajo un árbol en verano, feliz, aunque sea por última vez. Pero cuando miras a alguien a los ojos y le das la noticia que no quiere escuchar, puedes ver algo en su interior, un pequeño hilo romperse. Esa es una sensación que nunca podrás retratar completamente en ningún medio a menos que lo hayas presenciado tú mismo, y es una sensación que he visto demasiadas veces. Pero existen casos extraños, casos que rompen el molde de la monotonía, si eso es posible en la investigación de niños desaparecidos. Un caso tan peculiar que te deja con una sensación de que, a pesar de tener la mejor información, las áreas más definidas para investigar, y pistas que suelen cerrar casos en la mayoría de los escenarios, nunca llegarás lejos y sabes que ese niño se ha ido y nunca volverá. Es extraño, incluso cuando le dices a los padres que nunca volverán a ver a su hijo, al ver sus rostros caer y sus mentes sumergirse en los pensamientos más oscuros, no sientes nada. Quieres sentir algo, te sientes mal por no hacerlo, pero no puedes. Sin embargo, una vez, solo una vez, miré profundamente uno de estos casos. Y fue un error que nunca repetiré. Fue casi 2 años después de que comencé. Apenas estaba construyendo una buena reputación. Tenía un talento especial para buscar en los lugares correctos en los momentos adecuados, una intuición innata, por así decirlo. No era infalible como un superpoder, pero ocasionalmente resolvía un caso que incluso los investigadores más reputados admitirían que no habrían podido resolver. A pesar de esto, aún era joven y relativamente pobre. Aceptaba casi cualquier trabajo que se me presentara solo por el dinero. Un día, justo antes de salir de mi oficina, recibí una llamada de una madre joven. Estaba hablando desesperadamente sobre la necesidad de encontrar a su hijo lo antes posible. Obviamente estaba angustiada, pero ¿quién no lo estaría? Mencionó que la policía no había sido de ayuda y que podría estar en mi oficina en 1 hora. No siendo alguien que rechazara una oferta tan fácilmente, acepté. Me senté a esperar. Como dijo, aproximadamente 40 minutos después, escuché un golpe en mi puerta. Se podía adivinar el estado en el que estaba antes de levantarme.
Giré el pomo, lo que ella debió interpretar como una invitación para empujar la puerta con todas sus fuerzas. Retrocedí, apenas recuperando el equilibrio, y ella entró en mi habitación. Su rostro se asemejaba a un vaso empañado, con lágrimas corriendo como para llenar una taza. Hice mi rutina habitual y la calmé, haciéndola sentarse y beber algo caliente antes de contarme los detalles. Los detalles del niño eran bastante sencillos. Un niño de 11 años llamado Chris. Apariencia, caucásico, cabello negro corto, ojos marrón oscuro, delgado, de 1.57 metros, altura promedio para un niño de esa edad. Incluso me dio una foto tomada en su cumpleaños hace solo 2 semanas. En algunos casos, me he visto obligado a trabajar con fotos con una diferencia de 1 año respecto a cómo se veían cuando desaparecieron. Quiero decir, muchos adultos lucen diferentes a sus padres. No estoy seguro de ser el único que ha tenido que trabajar con fotos. Mi instinto suele ser el mejor recurso para encontrar a alguien en el lugar correcto si necesito motivarlo. Cuando observé la foto, pensé que podría lograrlo. Si lo hacía de esta manera, sería ideal. La información que me proporcionaron fue muy útil, casi demasiado fácil para pensar en lugares donde buscar y personas a quienes interrogar. A pesar de tener suficiente información para casi encontrar al niño en un día, hubo algo que me pareció extraño. Después de que la policía le dio respuestas vagas y poco entusiastas sobre enviar una patrulla a recorrer algunas calles cercanas, no fui la primera persona a la que acudió para contratar el trabajo. Se dirigió a varios investigadores privados, prácticamente a todos en el condado, ofreciéndoles la misma información y un incentivo económico que sería una locura rechazar. Sin embargo, a pesar de esto, todos la rechazaron. ¿Y sabes qué? Tuve un fuerte presentimiento de que yo también debería hacerlo. Pero continué con la búsqueda porque necesitaba el dinero, y como dije antes, era joven. Chris y su madre vivían en Durham. Ahora, permíteme darte una pequeña lección de historia. En Durham, hay muchos pozos de minas antiguos y abandonados. El primero se abrió a mediados del siglo XIX, y desde entonces han sido abandonados uno por uno hasta ahora, donde no creo que haya uno solo en uso. Después de eso, algunas casas construidas sobre ellos han experimentado una serie de peligros, como el colapso de estructuras superficiales, emisiones de metano y CO2, riesgo de entrada a los propios pozos de minas, e incluso combustión espontánea de carbón que lleva a emisiones de monóxido de carbono. Esto ha llevado a que ciertas áreas de casas donde esto se vuelve particularmente malo sean consideradas inhabitables y finalmente abandonadas. ¿Recuerdas esa intuición de la que te hablé antes? Bueno, usando eso, supe que el área donde vivían era bastante similar. Me dijeron que el lugar estaba cerca de una de estas áreas abandonadas, definitivamente a una distancia a pie, así que este sería mi primer lugar para buscar. A pesar de ser altas horas de la noche, decidí que, con la información fresca, sería el mejor momento para comenzar la búsqueda. Decidí actuar de inmediato. Con casi total certeza, me puse en marcha con mi equipo de búsqueda, un kit que llevo con algunas herramientas útiles para hacer la búsqueda mucho más fácil y segura. Al llegar, miré hacia abajo por las escaleras y noté una pequeña abertura en el suelo. Caminé por la calle y me encontré con una fila de casas adosadas a cada lado de la carretera deformada y distorsionada. La calle estaba bloqueada y era prácticamente intransitable, así que salí de mi coche, me coloqué la mochila en la espalda y continué el resto del camino a pie. Me acerqué a la primera casa. La puerta principal estaba tapiada y tenía un cartel que dejaba claro que no debía entrar. Intenté girar el pomo de la puerta. Cerrado. Me dirigí a la siguiente. Mismo diseño que antes y mismo resultado. Esto sucedió varias veces hasta que llegué a la puerta a mitad de la calle. Desde la distancia, parecía igual, con la puerta tapiada y cerrada, pero al acercarme unos pasos, noté que era ligeramente diferente.
Me acerqué para inspeccionar la madera y vi que estaba desajustada. Observé el marco de la puerta y noté que no estaba nivelado, estaba un poco torcido. El pozo de mina debajo debía haber deformado el terreno justo bajo la puerta. Esto debió haber aflojado los clavos de la madera y desplazado la cerradura. Empujé la puerta suavemente al principio, probando si la estructura se mantenía. Se movió un poco, lo que significaba que podía abrirse, pero estaba muy rígida, así que me preparé. Levanté mi hombro y empujé la puerta con el peso de mi cuerpo, lo que hizo que se abriera de golpe. Como esperaba, estaba oscuro, así que saqué mi linterna del kit. Esta linterna de grado militar me ha sido muy útil, porque nunca sabes en qué tipo de situación te encontrarás cuando la necesites, y esta era un ejemplo perfecto. Eché un vistazo al interior, sin dar un paso, solo observando el lugar. Revisé de arriba a abajo, no buscando a Chris, ya que si un niño estuviera allí, ya lo habría notado. No, usaba el marco de la puerta como advertencia. Estaba buscando fallas estructurales. Todo parecía estable. Bueno, relativamente estable. Pero sentí que debía tomar precauciones, ya que podría haber algunas sorpresas ocultas. Di mi primer paso adentro, lo cual, como detective. Al tocar el suelo de madera, este crujió como si acabara de detenerse. Sentí como si hubiera pisado una familia de ranas. Las tablas del suelo debían estar completamente fuera de lugar, pensé. Intentando no provocar que se rompieran, avancé con el mayor cuidado posible. Estaba progresando bien, y para intentar hacer saber mi presencia de manera amigable, llamé en voz alta. ¿Chris? De repente, un estruendo. Tan pronto como pronuncié el nombre, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me encontraba en medio de la habitación cuando escuché un fuerte ruido. Fue como si una ráfaga de viento la hubiera cerrado, pero la puerta soportó mi peso al golpearla con considerable fuerza. No había manera de que simplemente se hubiera cerrado por el viento. Y aún así, no sentí ninguna brisa. Respiré hondo, atribuyéndolo a que el marco de la puerta se había desplazado y el peso de la pared encima la había cerrado. Si eso era lo que había pasado, salir de allí sería lo mejor que podría hacer. Miré la puerta, pensando en cómo salir. Sin embargo, mi mente estaba enfocada en encontrar a Chris. Avancé con aún más cautela. Mientras me acercaba, comencé a llamar nuevamente. ¿Chris? ¿Chris? ¿Estás aquí? Aunque creía estar en el camino correcto y que Chris estaría allí, no escuché ningún sonido. No esperaba una respuesta. ¿Chris? Me acerqué a las escaleras. ¿Chris? De repente, un susurro resonó desde arriba. Sí. Un escalofrío recorrió mi espalda. La voz definitivamente parecía provenir de una habitación en el piso superior. Pero la forma en que resonó, y la claridad de la voz, hizo que pareciera que alguien me había susurrado directamente al oído. Subí las escaleras chirriantes, asegurándome de no poner demasiado peso en un solo punto a la vez. Al llegar arriba, miré por el estrecho pasillo para decidir a dónde ir. La casa era pequeña, probablemente construida en la era previa a la guerra. Tal vez incluso durante la guerra. Pude ver 3 puertas, 2 cerradas a la izquierda y una abierta a la derecha. La puerta más cercana era la primera cerrada a mi izquierda, así que me dirigí hacia ella. Intenté girar el pomo, pero ofreció la resistencia típica de una puerta que no se abre sin. La siguiente puerta a probar sería la abierta a la derecha. Crucé lentamente el estrecho pasillo y me detuve bajo el marco para mirar adentro. Era difícil de distinguir, pero el color de la pared parecía haber sido originalmente azul celeste. Había una cama, demasiado pequeña para un adulto, y un baúl, probablemente un cofre de juguetes, al lado opuesto de la cama. En el mismo lado que el baúl, había un pequeño armario de aspecto infantil. En la pared que tenía enfrente,
había un estante con bordes curvados. Era evidente que se trataba de un cuarto infantil. Esta debió ser una casa familiar antes de que tuvieran que abandonarla en busca de un lugar más seguro. Miré hacia arriba y vi un pequeño armario de aspecto infantil. Este también era el primer lugar donde noté al menos un indicio de muebles. Muebles que estaban en buen estado, lo que me dejó pensando por qué habrían dejado todo allí y todavía organizado. No estaban dañados ni rotos de ninguna manera. De hecho, por cómo se veían en ese momento, debieron haber estado impecables cuando fueron abandonados. Volví a la sala de estar. Miré dentro del cuarto, adornado con los restos polvorientos de un espacio infantil. Su soledad tranquila, pero con un diseño cálido y amigable para los niños, le daba un aire inquietante. No era un lugar en el que quisiera estar mucho tiempo. Iluminé las esquinas con mi linterna, buscando cualquier señal de movimiento o perturbación que pudiera llevarme a encontrar a Chris y salir de allí. Dirigí mi luz hacia la cama. Estaba perfectamente hecha. Parecía que no había sido alterada desde que fue abandonada hace muchos años. La única característica distinguible que noté sobre la cama era una pequeña colección de animales de peluche. Parecían viejos tanto en estilo como en condición. Apenas conservaban su color original. Me di la vuelta e inspeccioné el baúl y el armario. El polvo aún cubría las manijas del armario y la tapa del baúl, lo que significaba que tampoco habían estado en contacto con nadie. Pero encima de ambos muebles, pude ver filas de más juguetes de peluche. Me dirigí lentamente hacia el centro de la habitación. Ahora podía ver claramente lo que había encima del estante que ocupaba casi toda la longitud de la pared trasera del dormitorio. Desde cada extremo del estante, que conducía a un punto en el medio, encontré una pared delgada y blanca. Tenía la misma longitud que la otra pared, pero era un poco más pequeña, con las paredes muy juntas. Miré hacia arriba y vi la pared. No podía ver qué había encima del estante. Me acerqué y vi la pared, pero no era una pared. Era más de esos malditos juguetes de peluche. Polvorientos, descoloridos y sin vida debido al paso del tiempo. Pero, en el centro, había un espacio considerable, de poco más de un pie de longitud, que mostraba que no era casualidad. Estaba dispuesto de esa manera. Acerqué la luz para ver cuál era el propósito de esta disposición y vi otro peluche, sentado solo, apartado del resto. Este era diferente. No estaba polvoriento, ni descolorido, ni apagado. Parecía completamente nuevo. No ligeramente nuevo, sino fresco y limpio, como si hubiera sido hecho solo unos minutos antes. Tenía la forma estándar de un oso, y su piel era de un color marrón claro. Los ojos eran cúpulas negras brillantes que, con el reflejo de la luz, parecían un iris que me miraba directamente. Completamente fascinado y perplejo, me acerqué y me incliné para examinarlo más de cerca. Las costuras negras que formaban su boca eran perfectas, completamente simétricas. Pero me resultó extraño que quien lo hizo optara por una sonrisa amplia, casi humana, que le daba un aire siniestro. Podría contarte más, pero, mientras examinaba este hallazgo extraño, comenzó a respirar. El torso de su pequeño cuerpo se movía como si respirara lentamente. Todo el tiempo, emitía un sonido sibilante, lo que hacía fácil escuchar sus jadeos e inhalaciones. Con las manos temblorosas, retrocediendo hacia la salida con total incredulidad. Mientras me dirigía hacia la salida, escuché más respiraciones provenientes de otra dirección. Por pura reacción, me giré hacia la cama, mi luz siguiendo mi campo de visión, y allí, encima de la cama, uno de los juguetes de peluche se unió. Y esto fue solo el comienzo de la disonancia de sonido. Uno por uno, a mi alrededor, todos comenzaron a respirar. Pronto, todos lo hacían, aumentando gradualmente en volumen y acelerando hasta un ritmo casi de hiperventilación. Se convirtió en una cacofonía, tan fuerte que era difícil incluso pensar.
Pero un pensamiento se mantuvo claro por encima de todo. Necesito salir. Me di la vuelta y me preparé para correr, pero, al cambiar mi peso, el suelo colapsó y caí. Lo que fue tan chocante de esta experiencia es que solo quería moverme. Había pasado un tiempo desde la caída porque la luz se desvanecía, haciéndola más tenue de lo que recordaba. Con los ojos aún cerrados, moví mis brazos lentamente, por si algo estaba roto. Acaricié suavemente lo que estaba debajo de mí. Cómodo. Lo que me sostenía era sorprendentemente cómodo. La forma en que veía la situación era así. Me había desplomado a través del suelo, lo que significaba que debería haber escombros debajo de mí y mi linterna cerca. Pero los escombros estaban donde estaba la linterna, en medio de la habitación. Esto solo podía significar una cosa: alguien me había movido allí. Esperando que mi cerebro se hubiera adaptado lo suficiente, abrí los ojos para confirmar lo que pensaba que era cierto. Estaba recostado en un sofá de 3 plazas, polvoriento, pero sin escombros debajo de mí. El dolor pronto se apoderó de mí y cerré los ojos por reflejo, pero no antes de notar algo extraño. A lo lejos, justo en el borde del círculo de luz cada vez más reducido de la linterna, vi una sombra oscura. Inmediatamente pensé que podría ser la persona que me movió hasta el sofá mientras estaba inconsciente. Pero lo que me inquietaba era preguntarme cuáles eran sus intenciones. Con esto en mente, abrí los ojos una vez más para distinguir quién o qué era. Lo vi de nuevo, solo que esta vez estaba más cerca. Pero de nuevo, el dolor era demasiado abrumador y no pude mantener los ojos abiertos. Estaba en un estado de mantenimiento, no podía soportar el dolor. El dolor era demasiado abrumador y no podía mantener los ojos abiertos. Estaba sobreexcitado. No podía contener más las lágrimas. No podía liberar el dolor, no podía contener las lágrimas. No podía cerrar los ojos, no podía cerrar. Tomé una respiración profunda y conté hasta 3 en mi cabeza, enfocando toda mi energía en abrir los ojos y concentrarme en donde estaba la sombra por última vez. Pero cuando lo hice, no tuve que enfocar mucho. Porque estaba más cerca. Y era más claro. Un chico, cabello negro oscuro, ojos que parecían puntos negros en un blanco marfil. Anillos negros rodeaban los ojos de una manera antinatural. La piel parecía haber sido caucásica alguna vez, pero ahora era una versión más pálida de su tono anterior. Parecía tener unos 11 años. Los rasgos coincidían con la descripción de Cress, pero ahora parecía un cadáver de su antiguo yo. Además de poder verlo, ahora podía escucharlo. No decía palabras. Pero respiraba. Muy fuerte. Mi cabeza debía estar recuperándose lentamente porque mantuve los ojos abiertos mucho más tiempo que antes. Pero aún sintiéndome muy débil, pronto perdí el control y tuve que cerrar los ojos. Tomé algunas respiraciones profundas. Mi cabeza era un desastre, tanto física como mentalmente. Nada de esto tenía sentido. Nada de esto cuadraba. Mientras tanto, seguía pensando. Seguía pensando. Seguía pensando. Seguía pensando. Seguía pensando. Ni siquiera estaba pensando. Seguía pensando. Cuando estaba pensando esto, aún podía escuchar. Respiraba con dificultad a solo unos metros de distancia. Tomé una última respiración profunda antes de prepararme para abrir los ojos, mirar a esa cosa y preguntarle qué quería de mí. Pero cuando lo hice, ocurrió algo impactante que no esperaba en absoluto. Sin mostrar signos de movimiento, estaba justo encima de mí, tan cerca que podía ver las venas en sus ojos sin parpadear, que se enfocaban en los míos. Sentía su aliento frío y húmedo deslizarse por mi rostro a intervalos cada vez más rápidos.
Pero a pesar de esto, a pesar de que el aliento me secaba lentamente los ojos, a pesar de los dolores y las luchas previas que tuve para mantenerlos abiertos, no podía parpadear. Comencé a temblar cuando se hizo evidente que estaba atrapado así, mirando sus ojos inmóviles y penetrantes. No tenía movilidad libre, mi único movimiento eran espasmos musculares causados por el puro miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a no saber qué iba a suceder después, miedo a no saber por qué me estaba pasando todo esto. Miedo a Chris. Mirando hacia atrás, esto solo duró minutos, pero para mí, se sintió como una eternidad. Una eternidad antes de que mi luz, inevitablemente, comenzara a desvanecerse, parpadeara su último aliento de luz y muriera. Estaba en completa oscuridad. Las ventanas que antes ocupaban esta habitación debieron haber sido tapiadas por seguridad hace mucho tiempo, impidiendo que entrara cualquier luz. Esto suena como si hubiera empeorado, pero tan pronto como la oscuridad cubrió la habitación, la respiración se detuvo. De nuevo, estaba solo. Me di un poco de tiempo para calmarme, recuperar el control de mis acciones. No quería esperar demasiado, ya que no tenía idea de qué más podría depararme el destino en ese momento. Me levanté, sin molestarme en buscar mi luz. No valía la pena el tiempo extra que me causaría quedarme aquí más tiempo, y no me beneficiaría sin pilas que funcionaran. Estaba en un estado de profunda depresión. Me deslicé a lo largo de la pared, usándola como guía para ayudarme a navegar por este lugar. Me deslicé lentamente a lo largo de la pared, tratando de encontrar algún tipo de salida que me ayudara a avanzar. Mi mano frotó la pared rugosa hasta que encontró un borde de algún tipo, posiblemente un marco de puerta. Moví mi mano alrededor, y ésta pasó a través, lo que confirmó mis sospechas. Asomé la cabeza primero, para ver si había una puerta, si había alguna luz que me ayudara a navegar más fácilmente. No había ninguna. Mientras mi cabeza todavía asomaba, mi audición del resto de la casa se volvió un poco más clara. Débilmente, a lo lejos. A mi derecha, escuché un suave golpeteo. En ese momento no pude distinguirlo bien, así que me dirigí con calma hacia su origen, usando la pared a mi derecha como guía y apoyo. Intenté hacer el menor ruido posible, para no molestar a quien estuviera haciendo el golpeteo y, más importante, para evitar atraer atención no deseada. Mi mente estaba tan concentrada que no me di cuenta de que de repente sentía somnolencia, hasta que fue demasiado tarde. Antes de darme cuenta de lo que ocurría, mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia la izquierda y me encontré cayendo. Caí de lado, aterrizando con un golpe sordo y pesado. Mi brazo izquierdo se extendió, reaccionando demasiado tarde para intentar amortiguar la caída y reducir el daño. Sin embargo, mis dedos toparon con algo duro. Aún tumbado, comencé a palpar para averiguar qué era. Pasé la palma de la mano y sentí las vetas de la madera. Al empujar, no se movió en absoluto. Pero no era alto, solo a unos pocos centímetros del suelo. ¿Era un escalón? Quería confirmar esto deslizándome más adelante para investigar, pero aquel golpeteo de antes se hacía más fuerte y más rápido. No tardé en darme cuenta de qué se trataba. Sonaba como pasos, pies pequeños y descalzos. Y sabía dónde estaba yo. Tenía que arriesgarme y asumir que eran escaleras, que estaban opuestas a la entrada de la casa. Con la adrenalina a tope, me impulsé tanto como pude y me lancé hacia la entrada, usando mis 4 extremidades para escapar. Escuché el golpeteo, que ahora era un retumbar, girar una esquina. El sonido era mucho menos apagado, lo que significaba que ahora estaba en el mismo pasillo que yo. Y se acercaba. Mi cuerpo quería rendirse, pero mi mente no se lo permitía. Me estrellé de cabeza contra la puerta. No tenía idea de cuándo detenerme, y esa era la forma más rápida de determinar su ubicación, mientras evitaba el terror que se acercaba.
Usando el picaporte, me apoyé y, con el impulso de levantarme, me incliné hacia atrás para forzar la apertura de la puerta. Todo el tiempo, la criatura que corría estaba casi sobre mí, tan cerca que podía escuchar claramente su jadeo pesado. La puerta comenzó a abrirse lentamente al principio, pero a medida que el impulso aumentaba, se abrió de golpe. La cosa estaba ahora a solo unos pocos pies de distancia. Podía escucharlo, ahora gruñendo furiosamente hacia mí, no contento de que estuviera a punto de escapar. Usando el picaporte como apoyo, me lancé a través de la puerta abierta y también rompí las tablas de madera que antes mantenían la puerta cerrada. Las tablas cedieron y se hicieron añicos en pedazos más pequeños. Los clavos que antes ocupaban la puerta, ahora ocupaban varias partes de mi cuerpo. Sin embargo, el dolor no importaba, siempre y cuando estuviera lejos de la casa, lejos de esa cosa. Me volví para ver que no había nada en la entrada. Cojeando, me dirigí a mi coche y conduje hasta el hospital. Les dije que había tenido un accidente de bricolaje y me dieron las anécdotas habituales sobre tener más cuidado la próxima vez. Después de que me curaron, me dirigí a casa, listo para tener un largo sueño reparador que ayudara a aliviar el dolor de la noche. No me importaba Chris, no me importaba la madre en ese momento. Solo quería descansar. A la mañana siguiente, fui a la oficina para encontrarme con la madre. Se suponía que debía verme alrededor de las 10 de la mañana para verificar lo que había encontrado. Después de esperar casi una hora, la llamé para recordar la cita y ponerla al tanto de los extraños sucesos relacionados con su hijo. Pero no hubo respuesta. Solo iba directamente al buzón de voz. Desde entonces, nunca volví a saber de ella. Intenté investigar un poco sobre ella, tratando de encontrar su dirección, pero nunca me dio muchos detalles sobre sí misma. Principalmente solo detalles sobre su hijo. Ni siquiera sabía su nombre. Mencioné vagamente algunas cosas a otros investigadores. Siempre evitan la pregunta, tratando de reírse o cambiar de tema tan pronto como se menciona. Pero cuando lo hacen, puedo ver un destello en sus ojos. Una especie de tristeza o empatía, como si supieran exactamente de qué estoy hablando. No sé cuál es la lección aquí exactamente, pero por cómo reacciona todo el mundo y cómo fueron las cosas, lo que aprendí es que algunos niños desaparecidos no están destinados a ser encontrados.